Formalmente se abrió la campaña electoral, una guerra de encuestas, quién está arriba, quién está abajo, cuáles son las perspectivas que nos espera a nosotros los dominicanos, qué debemos exigir como ciudadanos. Esos son de los temas que vamos a estar tratando hoy con Rosario Espinal, doctora en sociología, pero también politóloga. Gracias por estar aquí, Rosario. Un placer. Ey, qué guerra de encuestas que tenemos ahora. Vamos a comenzar con la última que ha generado tanta polémica. La verdad es que doña Altagracia y yo nos sorprendíamos mucho de que el Partido de la Liberación Dominicana hiciera una rueda de prensa para exigir que se dieran detalles de cómo se hicieron las dos últimas encuestas. Pero que lo decía la encuesta, todas las encuestas dicen cómo se hacen. Entonces, ¿qué realmente puede cambiar una percepción tan rápido en la gente para que haya cambios tan drásticos entre una encuesta y otra? Mira, probablemente no. Probablemente no tiene que ver con un cambio en la gente en pocos días sin que ocurriera algo trascendental. Entonces, yo quisiera mencionar algo que es importante desde el punto de vista metodológico. Yo sé que para la mayoría de la teleaudiencia eso no es importante, pero para la mayoría de la teleaudiencia el debate que se da con las encuestas sí es importante. Las encuestas tienen un margen de error que lo anuncian. 3%. Realmente dicen 3%, que si dice un 54 puede ser 3 para arriba o 3 para abajo, ¿verdad? Ahora bien, hay algo de lo cual no se habla, y es de que cada pregunta tiene también un margen de error, fuera de ese margen de error general de la encuesta. Una pregunta, lo que llamamos una pregunta cerrada, por ejemplo, ¿usted va a votar el 15 de mayo, sí o no? Esa es una pregunta que llamamos cerrada. Hay dos opciones, sí o no. A veces le ponen una tercera, no sabe. Como es cerrada y hay pocas opciones, es una pregunta de mayor precisión. Si haces una pregunta abierta, ¿quién usted cree que va a ganar? Ajá, y hay varias opciones. Y a veces la gente ni sabe todavía quiénes son los candidatos, porque nosotros sabemos, porque estamos en esto. En el diarismo, sí. Pero la persona promedio, ahí en la calle, que cae en una encuesta, no sabe si son 5, si son 4, si son 10. Oye los políticos, pero no sabe. Entonces, si se le hace una pregunta abierta, el margen de error de esa pregunta va a ser mayor. Entonces, hay que prestarle atención a eso. La pregunta de por quién, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Es una pregunta abierta que se está haciendo, así es que la están haciendo las encuestadoras. Al ser abierta, pues hay mayor margen de error. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Yo sé que cuando hay discrepancia en los resultados, de una vez se piensa que fue que lo cambiaron en un escritorio. Ah, sí, vamos a hacer las elecciones más competitivas ahora o menos competitivas. Bueno, si es eso, no hay explicación, la explicación es esa. Pero vamos a dar el beneficio de la duda a una compañía encuestadora que tiene credenciales, ¿verdad? Entonces, yo pienso que puede ser un efecto de la naturaleza de la encuesta, de que la población todavía no está enfocada. Por ejemplo, dicen que Quique Antún, que Amable Ariza, ellos no van a las elecciones, ellos no van a ser candidatos presidenciales, pero eso dispersa, eso hace la pregunta más vulnerable, digamos, al error. Entonces yo diría que ese es un factor. La compañía encuestadora en este caso pues ha dado explicaciones, pero esta que yo acabo de mencionar no la ha dado, y generalmente aquí no se analiza eso, que también hay un margen de error en la pregunta, no por mala intención, sino porque ahora mismo el electorado en general no tiene claridad de cuántos son los candidatos. Hay diferentes maneras de hacer esa encuesta. La están haciendo abierta en el caso de estas grandes encuestadoras. Y eso tiene ventajas y tiene desventajas. Otra manera de hacerlo es decir, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Y le dan los nombres de los candidatos que hasta el día de hoy van. Es decir, cierran la pregunta, no la dejan abierta. Eso también tiene pro y contra. Y hay una tercera forma de hacerla, que es dándole la boleta tal cual ellos la van a enfrentar el día de las elecciones. Y decirle, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Le dan la boleta, marque y échele en el Eso casi es una encuesta busca de urna. Bueno, no es casi como replicar las elecciones, más bien, más que encuesta a boca de urna. Entonces, son diferentes maneras, hay ventajas y desventajas en cada formato. En este momento la están haciendo abierta.
Hay una cosa que probablemente, yo entiendo perfectamente lo de los márgenes de error y también entiendo que la población que no le importa la metodología de las encuestas, sino los resultados, y a los partidos políticos, pero es evidente que en la última encuesta Gallup, que por primera vez estuvo 7 meses sin publicarse, casi 8 meses, impactó profundamente en un partido de la Liberación Dominicana que yo no entiendo por qué se mortifica cuando le lleva 16 puntos al opositor. ¿Qué puede haber cambiado en la percepción del PLD que provoque esta preocupación que a uno casi le sorprende? Bueno, lo que pasa es que todo es relativo. Si la intención del PLD fuera simplemente ganar, ellos no tienen por qué alarmarse. ¿Por qué reaccionaron? Yo pienso que reaccionaron por 2 razones. Porque entonces eso se interpreta como que el candidato oficialista está bajando. O sea, miren cómo está bajando. Y la idea es, si bajó tanto, entonces va a seguir bajando tanto. Entonces crea la expectativa de que va bajando, que es una expectativa que la oposición ha estado usando. Miren, venía de tal y bajó a tal y bajó a tal. Entonces te crea una expectativa en la población de que, el candidato está bajando. La tendencia. Ellos querían enfrentar eso. O sea, y lo segundo es que el PLD aspira a ganar con una mayoría contundente, no con el 50+1, no con un 51%. Ellos tienen como meta ganar con un 50 largo. No es muy pretencioso. Bueno, es pretencioso, pero esa es su aspiración. Entonces yo estoy diciendo por qué ellos reaccionaron así. Una, porque ellos aspiran a ganar de una manera contundente, con un 50 largo, y a veces hablan incluso de 60. Y lo otro es por esa idea de que, pero en 2 semanas bajó tantos puntos. Pero es posible, con el histórico electoral nuestro, yo creo que el margen más grande después de Juan Bosch en el 62 fue Leonel Fernández en el 2004, que fue 56 puntos algo. Salvador Jorge Blanco también obtuvo una votación con un margen, pero esos han sido nuestros márgenes más altos. Entonces, ¿es posible en la República Dominicana de este tiempo, con el nivel de conflictos que tiene la sociedad y con la situación del PLD? Bueno, lo que sucede es que el gobierno de Danilo Medina, como ha registrado alto nivel de aprobación, o registró durante sus primeros, digamos 82%. Y todavía sigue registrando un alto nivel de aprobación para un presidente en funciones que ya lleva 3 años y algo en el poder. Entonces, como el presidente Medina ha registrado un alto nivel de aprobación de su gestión, ellos han asumido que eso se va a traducir, si no exactamente igual, pero por lo menos de manera significativa se va a traducir en un voto a favor de esa opción electoral. Sociológicamente, ¿cómo se explica que un ciudadano que está pasando crujías, que vive en un nivel de inseguridad enorme, que tiene que afrontar altos precios, cómo se explica que ese ciudadano vote por un gobierno que durante tanto tiempo le ha ofrecido lo mismo? Bueno, mira, hay 2 factores ahí. Uno tiene que ver con la oferta del gobierno y otro tiene que ver con la oferta de la oposición. La oferta del gobierno, aunque tiene serios déficits, argumenta que ellos han hecho cambios sustanciales y en eso basan su expectativa de que ellos van a sacar muchos votos y que la población le ha dado una aprobación significativa al presidente. Entonces, ese es el argumento del lado de la candidatura oficialista. El gobierno ha invertido en la educación, el gobierno ha hecho las visitas sorpresas, ha dado muchos préstamos, bla, bla. O sea, todo el listado, por ejemplo, que presentó Danilo Medina en el acto del domingo pasado. Del lado de la oposición, el problema es el siguiente, y eso beneficia al PLD. La oposición viene de fragmentación. Si tomamos la alianza principal, digamos la opción principal de oposición, que sería la candidatura de Luis Abinader viene de una fragmentación del PRD. Sí. Y su aliado principal, el Partido Reformista, viene de múltiples fraccionamientos. Entonces, la oposición está muy fragmentada y está sustentada en partidos también que perdieron credibilidad. En el caso del PRM, que es un partido nuevo, aunque muchas de sus figuras vengan del PRD, no es totalmente nuevo en ese sentido, pero pudo haberse constituido como opción nueva.
Su vínculo con el Partido Reformista debilita esa idea en la población de que es una oferta nueva, una especie de comencemos desde cero, sino que lo une nuevamente al pasado. Entonces, la población evalúa todos esos factores y lo que ve en la oposición es una oposición que viene de la fragmentación. Entonces, eso debilita la opción opositora. En la República Dominicana, normalmente hay dos campos: el campo del partido en el poder y el campo del partido en la oposición. Dos partidos generalmente liderean. La única excepción que hubo aquí fue en la década del 90. Doña Rosario, el PLD de hace meses comenzó a manejar hacia afuera, hacia la opinión pública, la información que ellos tenían de que en verdad el presidente Medina tenía casi un 60%, un 70% de la valoración de la sociedad. Se manejó la visita sorpresa desde el punto de vista de la comunicación política y se ha insistido en eso. Inclusive en el acto del domingo se llevaron los beneficiarios a la derecha y a la izquierda, y una dama de las beneficiarias como microempresarias fue que presentó al presidente. Ahora, en esta ruta electoral que se aperturó a partir del día de antes de ayer por la Junta, ese trabajo político, esa maquinaria electoral que es el PLD, puede hacer variar esa percepción, esa realidad que dicen las encuestas de que ha comenzado a disminuir. Se puede remontar al paso de los días cuando esa ebullición de esa empresa política arranque. Así es. O sea, realmente ahora es que empieza la campaña. Y el gobierno tiene múltiples recursos, o sea, no solamente recursos económicos, que tiene todos los recursos, cantidad, o sea, tiene muchos recursos institucionales, tiene muchos recursos para tomar medidas de impacto mediático. El gobierno realmente, a pesar del alto nivel de aprobación que venía registrando Danilo Medina, pero en el año 2015 el gobierno perdió su rumbo y su norte, o sea, lo perdió porque pasó digamos, todo el primer semestre, un poco más del primer semestre del año 2015, enfocado en hacer la reforma constitucional. Y el principal bloqueo para hacer la reforma constitucional que permitiera la repostulación de Danilo Medina venía del PLD. Claro. O sea, no venía desde fuera, realmente vino del PLD, a tal punto que los PLDistas leonelistas tuvieron que rendirse cuando el PRD y el Partido Reformista le dan el apoyo a Medina para modificar la Constitución. O sea, los leonelistas se montan en el tren de la reelección. Porque Danilo logró adhesiones del otro lado. Exactamente, Danilo logró la adhesión del PRD y de los reformistas, y ya los leonelistas dijeron, bueno, o nos quedamos solos o nos montamos en la reforma constitucional. Entonces, el gobierno gastó mucho tiempo y recursos, digamos, en esa empresa de lograr el acuerdo para una reforma constitucional de amplia votación en el Congreso. Y ahí fue perdiendo un poco, digamos, su norte. Claro, ellos tenían el colchón del alto nivel de aprobación que había venido registrando Danilo Medina. Luego, después de todo eso, y las heridas todavía le están tratando de curar en el PLD, vino el caso de la OISOE, que realmente es el caso de corrupción que explota ya en las manos del gobierno de Danilo Medina, que lo anterior era del pasado. El mismo gobierno pone sobre la mesa el tema de la corrupción, porque como parte de, digamos, de ascender con relación al leonelismo era el caso de Félix Bautista. Pero quien lleva el caso de Félix Bautista a la opinión pública es el mismo gobierno. O sea, es el mismo Ministerio Público que le cae atrás a Félix Bautista. Entonces el gobierno pone sobre la mesa el tema de la corrupción y durante este proceso de reforma constitucional, y luego le explota el caso de la OISOE, cuando ya el mismo gobierno le había estado enviando la señal a la sociedad de la corrupción. O sea, el gobierno posiciona el tema de la corrupción, pero luego le explota el tema de la OISOE. Entonces, realmente, el colchón que tenía Medina de aprobación es lo que le ha permitido llegar al día de hoy, todavía con un alto nivel de aprobación, porque el año 2015 lo perdieron entre reformar la Constitución y el caso de la OISOE. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque Danilo venía con su tasa de aceptación, pero es como si tuviera tirado una piedra en una cuesta y la piedra simple y llanamente va cogiendo velocidad. Hasta septiembre el presidente Danilo Medina y su gobierno en líneas generales tiene una buena imagen pública. Y digo septiembre porque hacíamos el programa de radio y a partir de septiembre, durante 9 semanas, la figura peor considerada por el público en el programa fue Danilo Medina. ¿Qué se rompió?
que la gente empezó a encontrarle todos los defectos a Medina que no le había encontrado hasta ese momento. Bueno, es que hay un costo en la reforma constitucional. Hay un costo porque Danilo tuvo que cambiar lo que había dicho, el famoso tiburón podrido. O sea, porque aunque la gente lo valoraba bien, realmente toda reforma constitucional para buscar una reelección y cambiar de opinión, como hizo Medina, tiene un costo. O sea, no podemos pensar que no va a tener un costo. Eso tuvo un costo, agregado el costo de la OISOE, que es el caso de corrupción que le explota a él en sus manos, en un momento en que el mismo gobierno había posicionado el tema de la corrupción en la sociedad dominicana. ¿Qué costo podría tener para el presidente Danilo Medina el que tenga que levantarle la mano a Félix Bautista, a quien llevó ante los tribunales? Bueno, ese es el último escollo que él tiene todavía por superar en este proceso, porque realmente se va a hacer, yo no sé lo que van a hacer, o sea, pero bueno, el senador le propuso al presidente que fuera a San Juan y caravanear en una patana. Podría ser que busquen una modalidad diferente. Ellos estarán buscando algo, que es lo que van a hacer. Pero la pregunta es, ¿tiene costo político para Danilo? Porque lo que dice el PLD, cuando uno le pregunta a cualquiera, parece que se han puesto de acuerdo en cuál es el discurso, es cuando tú le dices, Danilo le va a levantar la mano a Félix Bautista, te dice, Félix Bautista es muy popular. Ok, sí es tan popular porque no ha resuelto eso. ¿Realmente puede tener un costo político para Medina? Claro que sí, esa va a ser la noticia, la noticia del día o de los 2 días o de los 3 días después que eso ocurra, si es que ocurre, esa va a ser la noticia. ¿Y pudiese Leonel Fernández ir a San Juan y juramentarlo y levantarle la mano y proclamarlo candidato de San Juan? Como presidente del partido, que no sea el candidato del partido que lo haga. Podría, lo que yo no veo es por qué Leonel Fernández haría eso. O sea, no tendría sentido para Leonel Fernández hacer eso políticamente. Un apoyo más directo de lo que ha sido hasta ahora, de la solidaridad. O sea, yo no te puedo decir si él va o no va. Te estoy pidiendo que lea la lámpara. Desde el punto de vista político, para Leonel Fernández no tiene sentido hacer eso, porque ¿por qué va él a quemarse más haciendo eso? En todo caso, que se lo tire a Medina. O que no vaya ninguno, o que vayan todos, o que sea una caravana en vez de un levantar mano, aunque la caravana como quiera tiene el efecto de levantar la mano. No se sientan los dos la misma capota. Si Medina está ahí, junto a Félix Bautista, esa va a ser la noticia central de ese día, del siguiente y del después. Ahora, ¿Le haría daño a Danilo eso? Al candidato del PLD. Le va a hacer daño. Lo que pasa es que, ¿cuánto daño le hace el día de las elecciones? Es imposible saber, porque la gente no va a votar el 15 de mayo exclusivamente porque Danilo Medina le levantó la mano a Félix Bautista. O sea, puede haber un segmento pequeñito del electorado, pero el que vote por eso, pero ni siquiera es por eso. El que vote por eso es porque ha acumulado un rechazo a la corrupción que el PLD no ha corregido o no ha intentado. Bueno, corregir. ya en su discurso ahora, una de las cosas que dijo Medina es que la gente que habla de corrupción es porque no tiene propuestas. A mí me chocó mucho porque el fundador del PLD estuvo 4 décadas hablando de corrupción, y entonces decir Medina eso es decir que no tiene propuesta. Sin embargo, la encuesta Gallup hoy, no sé si ya la viste, está hablando cómo aumentó la percepción de la población casi a la mitad de que el gobierno de Danilo Medina, que había mantenido una buena imagen respecto al de Fernández, también es un gobierno igual de corrupto. Claro, porque mira, después de la reforma constitucional que permite la repostulación, ya Medina entra al club de que es igual que los demás. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer ahora? Seguir diciendo que hay una gestión gubernamental lo suficientemente positiva. Esa idea que él planteó en su discurso, no se puede tapar con un dedo, o sea, esa idea no se puede tapar con un dedo lo que el gobierno ha hecho, que va a ser central en su campaña. Lo que está buscando decir es, fíjense en lo que se ha hecho, fíjense en el medio. Se está robando un chin, pero lo que se está haciendo es más. Lo que se está haciendo es más que los problemas que hay. Hay 2 ejes de campaña que él va a tener. Uno es Danilo siempre con la gente, o sea, la idea de que él está con la gente, con el pueblo, que ha sido central en toda su gestión. Y la otra parte de la campaña va a ser, no miren el vaso medio vacío, miren el vaso medio lleno. Aquí hay mucho que ver de lo que se ha hecho,
como una forma de decir, no vean los problemas, vean las conquistas. Pero bueno, entendemos eso de que Danilo está con la gente y lo mostró en su discurso y en su acto del domingo, cuando detrás de él estaban personas, no estaba el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que es por lo regular lo que uno tiende a ver en el comienzo de la campaña electoral. Pero, ¿qué mensaje le lleva eso no solamente al comité político, sino a esas personas que hacen, que son del comité medio, de la base? ¿Qué mensaje le lleva eso? ¿Que hay más división dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo creo que el mensaje ahí habían dos asuntos. Uno era cómo hacer de Medina el centro, que él fue el centro del espectáculo ese día, de manera que no tuvieran que poner a Leonel Fernández y a Danilo Medina en condiciones de igualdad. O sea, en ese acto, Danilo Medina era el centro, de manera condescendiente, él evaluó positivamente la gestión de Leonel Fernández, pero lo hace él desde su posición de figura central. Yo te hago el favor. De actor central. Yo te hago el favor de reconocerte que lo que hacemos hoy es producto de lo que tú sembraste. Sí, él habló de 12 años. Continuación. Rosario, yo estuve ahí y en el momento en que el presidente Medina saluda al auditorio, al primero que saludó fue a Leonel Fernández. En ese momento, el aplauso más estruendoso fue en ese momento cuando Danilo saludó al presidente del partido, Leonel Fernández. ¿Aplaudieron los leonelistas o aplaudieron los danilistas porque necesitan a Leonel ahora? Bueno, yo creo que ahí aplaudieron todos y sobre todo los danilistas, porque lo que el danilismo necesita era apaciguar las cosas. Ellos no necesitan que Leonel Fernández marche en la misma caravana y en el mismo camión o en la misma patana o en la misma jipeta con Danilo Medina, porque tampoco eso es tan beneficioso, porque el ascenso de Danilo Medina fue a costa del descenso de Leonel Fernández. Entonces la gente lo sabe, la gente construyó una visión positiva de Danilo Medina en la medida en que disminuía o se desplomaba incluso la visión positiva que pudo haber tenido el electorado con relación a Leonel Fernández. Comenzó con el déficit fiscal. El déficit fiscal, bueno, todo lo que pasó desde ese momento de fines de 2012 hasta el año 2015. Entonces, para la población tampoco tú puedes jugar tanto. O sea, tú no puedes decir, mira, yo subía porque ustedes valoraban lo que no valoraban del otro. O sea, yo tengo lo bueno que el otro no tiene. De repente entonces vamos los dos otra vez juntos. Entonces, a la misma campaña de Danilo Medina y los estrategas de su campaña tienen que haber pensado mucho para hilar esto. La unidad es importante, o sea, el decir no estamos divididos. Es más, de hecho, lo que está ocurriendo es lo siguiente: el PLD no va felizmente unido a estas elecciones, pero tampoco va dividido. Como no va dividido, tiene una ventaja con relación a la oposición que viene de la división. Y eso hay que entenderlo porque todo es relativo, la política es relacional. Entonces, cuando uno ve las distintas fuerzas, hay que tomar en cuenta eso. El PLD no va felizmente unido, pero tampoco va formalmente dividido, y eso le da una ventaja. Entonces, ¿cómo van acoplándose? Es un desafío. Yo pienso que el acto del domingo pasado muestra que la idea es hacer de Danilo Medina el centro del espectáculo electoral. O sea, él por su alto nivel de aprobación, porque lo que le ha dado sustancia y posibilidad a su proyecto reeleccionista, a la posibilidad de que ellos ganen las elecciones, a que el PLD se mantenga en el poder y que mantenga un nivel de aceptación relativamente alto. Todo eso, quien lo ha logrado en este momento, en estos últimos años, es el alto nivel de valoración que ha recibido Danilo Medina. Ya tenemos que despedir la información, pero no hemos pasado la entrevista hablando de la situación del PLD. ¿Pueden los resultados de las últimas encuestas que evidencian un crecimiento de la candidatura de Luis Abinader apuntalar esa candidatura de oposición y quizás forzar a una oposición que tú misma has mostrado como muy dividida a llegar a algún nivel de acuerdos? Yo pienso que el desafío fundamental de Luis Abinader es cómo captar la mayor
parte del 47 punto algo, casi 48%, que votó por Hipólito Mejía en el año 2012. Ese debe ser el norte, ese debe ser el objetivo y la estrategia de campaña de ellos, que hasta ahora a mí no me resulta suficientemente clara. La estrategia de campaña de ellos debería ser cómo captar ese electorado, porque solo así ellos tienen posibilidad de acercarse a la posibilidad, si no de una victoria, por lo menos de quedar muy bien parados en este proceso electoral. Si ellos se desvían y no logran captar ese electorado que en el año 2012 votó por Hipólito Mejía, entonces ellos se van a quedar muy cortos, porque no tienen por mucho por dónde buscar. O sea, el electorado es finito, no es infinito. Entonces, para tú construir mayoría electoral, tú tienes que ver dónde están mis fuerzas naturales y dónde yo agrego a mis fuerzas naturales. Ese debe ser el punto de partida de la estrategia electoral del PRM. Si ellos no hacen eso, y para eso hay un diseño de cómo lo tienen que hacer, si ellos no logran captar ese 47 punto algo que votó por Hipólito Mejía, ellos se van a quedar muy cortos, porque esa es su base natural, ahí es donde están sus votantes. Y para agregarle a eso, entonces hay otro tipo de estrategia. Entonces, mientras el PRM no logre sentar buenos estrategas de campaña a decir cómo salimos a buscar los votantes de Hipólito, y vamos a buscarlo a todos, y vamos a ver qué hacemos para agregarle a eso, ellos están, aunque avancen, van a parecer cortos y en mucha distancia con el PLD. O sea que ese es el desafío del PRM. Y para buscar los votantes de Hipólito y ver a quién agregan. Desde mi punto de vista, la alianza con el Partido Reformista le crea un problema de encontrar votantes fuera de la base natural clientelar de oposición. Tenemos que terminar, pero el que Hipólito Mejía ha estado un poco separado, ha hecho lo que de Danilo con Leonel ha hecho Luis con Hipólito, porque Hipólito es una persona que acapara mucha gente. Pero es necesario entonces que para conseguir esa gente de Hipólito Mejía, Luis Abinader integra un poco más a Hipólito en el proceso. La integración de Hipólito es fundamental, porque es que Luis Abinader necesita todos los votos que recibió Hipólito Mejía. Sin esos votos, él no va a poder avanzar mucho. Él los necesita a Hipólito Mejía, porque el problema de Hipólito Mejía es que él tiene mucho carisma personal. El problema de Hipólito Mejía es que él tiene un problema de racionalidad política, y eso no le permite llegar al 50+1. O sea, él tiene un techo que se queda un poco por debajo del 50%. Entonces, Luis Abinader, que no tiene ese problema de racionalidad política, pero tampoco tiene el exceso de carisma personal que tiene Hipólito Mejía, él necesita a Hipólito para buscar los votos de Hipólito, definitivamente. Entonces, ahí es donde está el punto. ¿Cómo lo integra? ¿Cuánto lo integra? Y Luis Abinader no se puede dar el lujo de perder a nadie del hipolitismo, porque él necesita toda esa gente. Repito, el desafío del PRM es cómo lograr todos los votos de Hipólito y luego ver cómo agrega un poco más. Porque recuerden, es un 50+1 para constituir mayoría electoral. ¿Es posible que los estrategas de Luis hayan entendido que andando con Hipólito, que es un político atípico, a Hipólito se le zafa el gatillo y en algún momento tumbe el ascenso de Luis Abinader? Bueno, lo que pasa es que andar con él no significa necesariamente que él es el vocero de la campaña, porque realmente quien tiene que asumir la vocería y marcar todo el proceso y el norte y para dónde van y todo es Luis Abinader. Luis Abinader tiene que ser el actor, así como Danilo lo han constituido en el actor central y todo el mundo está aquí por debajo. Danilo es el que da. Te tengo que decir que tú eres bueno, tú eres bueno. Te tengo que decir que tú eres malo, tú eres malo. O sea, Danilo es el centro de la campaña del PLD. Luis Abinader tiene que ser el centro de la campaña del PRM. Ahora, Luis Abinader necesita a Hipólito, porque Hipólito tiene un carisma personal, tiene una capacidad de generar seguidores, de aglutinar sectores del antiguo PRD,
que realmente son importantes, porque es construyendo mayoría electoral que se ganan las elecciones. Y los votantes son finitos. O sea, hay un número determinado de votantes. Entonces, ¿cómo tú avanzas por ahí? Es el desafío que tiene el PRM. No es una cuestión de encuestas, no es una cuestión, como yo escribí, me acuerdo, antes de las elecciones del 2012, las encuestas no son culpables. O sea, no es una cuestión de por dónde anda una encuesta y si tú tuviste 5, es que todavía ellos tienen una brecha muy grande con relación a la candidatura del PLD. Entonces, para cubrir esa brecha, ellos tienen que buscar todos los votantes de Hipólito y pensar cómo le agregan a esa masa. Y si ellos no logran todos los de Hipólito, ni logran agregarle a los de Hipólito, entonces se van a quedar cortos. Muchísimas gracias, Rosario, por haber estado con nosotros en esta mañana. Un placer. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.